La noche se cerraba con densidad sobre la ciudad, un manto de sombras que parecía aplastar los tejados con un peso opresivo. El enorme edificio de apartamentos donde vivía un niño solitario se alzaba como un bloque negro contra el cielo sin estrellas. Aquel chico, que normalmente se encontraba enfrascado en sus propios pensamientos, sentía esa noche un presentimiento que retumbaba en su interior, como un tambor inquietante. Una extraña corazonada le aseguraba que algo diferente estaba por suceder, algo que pondría a prueba su cordura y desataría los más intensos temores que nunca antes había experimentado. A pesar de la oscuridad exterior, mantenía las luces de su habitación apagadas, con la cortina apenas entreabierta, permitiendo que una leve luminosidad mortecina ingresara. Había descubierto, horas antes, unos pasos que se arrastraban sobre el tejado. No parecían los arañazos típicos de palomas o ratas, sino algo más pesado, acompasado e inesperadamente humano. Durante varios minutos se había quedado en vilo, conteniendo la respiración, convencido de que cualquier movimiento en falso provocaría un crujido que revelaría su vigilia. Luego, un silencio excesivamente largo lo puso más nervioso. Sintió un cosquilleo escalofriante en la nuca y un hormigueo que le atravesaba los brazos. Desconocía con exactitud qué fuerzas se movían en lo alto, pero estaba seguro de que no era nada que pudiera comprender con facilidad. Tras un largo rato, con los músculos tensos y la sangre golpeándole en los oídos, llegó el momento en que creyó que tal vez habría sido su imaginación. Se aventuró a caminar de puntillas hasta la ventana. Pegó su ojo derecho contra la ranura de la cortina, intentando mirar con disimulo hacia las tejas oscuras. En esa penumbra, alcanzó a ver una silueta rechoncha que se balanceaba, moviéndose con una lentitud antinatural. Su aspecto no se distinguía bien, tan solo podría decirse que tenía una forma vagamente humana. Sin embargo, lo que le heló la sangre fue el sonido, un leve zumbido, como un motor de baja potencia. Esa cosa se desplazó flotando unos centímetros por encima del tejado, contoneándose en un vaivén amenazador. El chico se estremeció y retrocedió con torpeza, tropezando con la esquina de su cama. Un sudor frío le invadió la frente. Recordaba casi con ternura las historias infantiles que hablaban de un individuo llamado Carlson, un supuesto personaje bonachón que vivía en el tejado y que, teóricamente, era un sujeto juguetón y risueño. Pero allí, en la noche sofocante y plagada de escalofríos, la presencia flotante no mostraba ninguna señal de inocencia o travesura amable. Al contrario, expedía un aura de desasosiego que impregnaba el aire, como si sugiriera que algo absurdo y perverso estaba a punto de suceder. En lugar de inspirar curiosidad, su presencia parecía haber invocado a los temores más primitivos, aquellos que se incuban en la oscuridad. El chico quería hablar con alguien, pero vivía solo con un padre ausente que rara vez volvía antes del amanecer. La casa, poco iluminada y llena de pasillos lúgubres, emitía crujidos aislados que parecían responder al siniestro murmullo en el tejado. Mientras intentaba serenarse en medio de tanta confusión, notó algo más, un golpeteo en el cristal. Un toque suave, similar al roce de unos dedos contra la ventana. Y, aunque él se negaba a aceptarlo, aquel suave repiqueteo parecía insistente, como si alguien anhelara entrar. Tragó saliva y contuvo el aliento, la idea de asomarse por la ventana resultaba inimaginable. Ya era suficientemente perturbador haber visto esa figura suspendida sobre las tejas. Sentía que el tiempo se estiraba de manera infinita. Cada segundo costaba un suspiro tembloroso que amenazaba con quebrar su cordura. Inmovilizado por el pánico, decidió no moverse ni un milímetro. Sin embargo, aquella presencia exterior captó su indecisión. El repiqueteo no cesó, sino que ahora aumentaba la intensidad en un macabro crescendo. Con cada golpe aterrador, la mente del chico reproducía la misma imagen, un extraño visitante intentando forzar la entrada, con un fervor donde no había rastro de cordialidad. Tembló de pies a cabeza, notando que su corazón martillaba con furia y que un zumbido en sus oídos se hacía cada vez más fuerte, como un presagio que anunciaba la catástrofe. De pronto, el repique se interrumpió.
La callada noche se tragó cualquier rastro de sonido. Hubo un latido largo, insoportable, donde solo los latidos acelerados del chico parecían dominarlo todo. Luego escuchó un rasguño, como si un objeto metálico estuviera hurgando entre las rendijas de la ventana. Sintió un tirón en el plexo solar, una punzada de adrenalina que le exigió reaccionar. Se levantó de un brinco y, en un intento desesperado para protegerse, atrancó la puerta de la habitación con un armario. Su respiración era errática, su pecho subía y bajaba con violencia. Sus pies estaban helados, como si hubiese pisado hielo. Cada fibra de su cuerpo clamaba por huir, aunque no disponía de ningún lugar seguro. Pasaron unos instantes eternos. Desde sus recuerdos infantiles, Carlson era un personaje misericordioso, incluso gracioso. Qué irónico resultaba que ahora, al otro lado de la ventana, se atisbara una presencia retorcida y desconcertante. La mente del chico empezó a preguntarse si no se trataba de la misma figura, pero corrompida por alguna fuerza macabra. ¿Podría haberse convertido en un ente nocturno que atemorizaba sin piedad? No había respuesta clara, solo la incertidumbre voraz que lo engullía. Para su horror, escuchó pasos dentro de la casa. Un arrastrar de pies que raspaba contra el suelo. No entendía cómo alguien había logrado ingresar, pero la realidad era que ahora no estaba solo. El pánico nuevamente se adueñó de él. Cerró con más fuerza la puerta, empujándola con su hombro. Entonces pudo oír algo aún peor, el chirrido de unas aspas o una hélice, como si una máquina oxidada cobrara vida. Esa vibración resonaba de tal forma que las paredes parecían acompañar el sentimiento claustrofóbico. De pronto, un escalofrío intenso le sacudió la piel cuando sintió que la perilla de la puerta se retorcía. Una voz parecía llamarlo, un murmullo sibilante que no podía articular palabras reconocibles. El chico se cubrió los oídos, intentando bloquear ese sonido, temiendo perder la razón. Sin embargo, la insistencia se tornó cada vez más opresiva. La perilla se sacudía con brusquedad, el chirrido de la hélice se intensificaba y un hedor nauseabundo, algo rancio y mohoso, comenzó a filtrarse por los resquicios de la puerta. Se preguntó si estaría alucinando, si esa mezcla de sensaciones sería producto de un colapso mental. Pero cada vez todo se volvía más corporal, más tangible, más real. En ese momento, el mueble que bloqueaba la puerta empezó a temblar. Era una sacudida breve, al principio casi imperceptible. Luego, el temblor se convirtió en golpes secos que hacían retumbar el suelo. Al final, el armario se deslizó unos centímetros, abriendo el paso a un resquicio por el que se colaba un aire helado. El chico no sabía dónde meterse, las paredes de la habitación le parecían tan endebles como cartón, incapaces de aislarlo de la pesadilla que abrazaba la noche. Sin poder huir, se abrazó a sí mismo, conteniendo un grito que moría en su garganta. La puerta cedió con un crujido prolongado. Con un chirrido lastimero, el armario se hizo a un lado, como si un poder invisible lo empujara. El marco de la puerta llamó la atención del chico con su oscura abertura, y allí, en el umbral, se asomó una figura rechoncha, con ese zumbido exasperante rondándole la espalda. Tenía atado a la altura de la cintura un mecanismo antiguo, una pequeña hélice que giraba lenta y, aún así, emitía un ronroneo grotesco. Sus ojos brillaban con una expresión hambrienta, como si la inocencia del pasado hubiese sido deformada por las sombras y los secretos más oscuros del tejado. Con una sonrisa desproporcionada, la figura dio un paso adelante, estirando un brazo hacia el chico. Su mano se movió con una parsimonia aterradora, detallando cada centímetro de oscuridad. El chico sintió un impulso de gritar, de llamar a alguien, pero sabía que nadie respondería. Su voz se quebró en un gimoteo apenas audible, y esa reacción pareció complacer aún más a la extraña aparición. Siguió avanzando, penetrando en la habitación sin pedir permiso, sin vacilación, como si fuese el dueño natural de aquel lugar. El pequeño retrocedió todo lo que pudo, topándose contra la pared, con el pecho a punto de estallar de terror. De pronto,
Notó que el hombre rechoncho suspiraba en una suerte de deleite sombrío, como si pudiera oler su miedo o saborear el pánico suspendido en el aire. El silbido de la hélice, que ahora se había acelerado, retumbaba en las paredes como un murmullo lóbrego. Cuando la ominosa mano se posó sobre el hombro del chico, notó un frío intenso, casi palpable, que le recorrió la espalda con un punzón de horror absoluto. Sintió que la energía se drenaba de su cuerpo, como si aquella presencia le arrebatara su vitalidad. El tipo del tejado dejó escapar un susurro que se asemejaba a un jadeo. Mientras lo hacía, su rostro se deformó en un gesto siniestro, y su mirada reflejaba un deleite cruel. No pronunció palabras concretas, pero emitió un sonido cargado de maldad. Llevaba un suéter ajado, tan desvaído que parecía manchado por algo que no era simple polvo. El chico tuvo la certeza de que, si se quedaba un segundo más allí, no podría recuperar su aliento jamás. La figura se inclinó hacia él, aproximando su rostro lleno de bultos y sombras. En ese cruce de miradas pudo ver la esencia de la demencia. Pensamientos atropellados se agolparon en la cabeza del chico. ¿Era ese Carlson o únicamente un fantasma que adoptaba su apariencia? ¿Se trataba de una alucinación retorcida que convertía la infancia en un pozo de espantos? No había un atisbo de compasión en esa encarnación horrenda. Solo un hambre imposible de saciar, cimentada sobre el miedo que se respiraba. Sin saber cómo encontrar una salida, el chico forcejeó con la mano que lo sujetaba. Un escalofrío gélido recorrió su piel y se estremeció, sintiendo un hormigueo insoportable en el pecho. De pronto, apagándose en la garganta, su grito se convirtió en un chillido frustrado que no alcanzó a expresar la gravedad de su espanto. La mano tenebrosa de la figura lo arrastró hacia el centro de la habitación. El peso de la noche, la hélice que recortaba el aire y el olor pútrido constituían un escenario demasiado asfixiante para resistir. Como si el tiempo se hubiera detenido, el tipo del tejado alzó una mirada malévola. Hubo un instante en que la hélice dejó de girar, soltando un siseo ensordecedor al frenarse bruscamente. La luz mortecina de la ventana se reflejó sobre su rostro con un tinte morgue, destacando cada arruga y hundimiento en su piel. Fue el preludio de un acto final sin piedad. Sin permitirle tomar aliento, se abalanzó sobre el chico, aprisionándolo contra el suelo. El estruendo resultante fue un golpe decisivo que resonó en la madera vieja. Ninguno de los dos habló. La oscuridad cubrió todo con un manto brutal, y el único sonido que persistió fue un último aleteo apagado. Hubo un silencio funesto que se extendió por la casa entera, como si el tiempo hubiera quedado detenido en esa imagen atroz. La puerta permanecía abierta, y solo una brisa helada peinaba los rincones, moviendo las cortinas con un rumor de lamentos. Ni un solo rastro de la figura rechoncha quedó visible ante los ojos del mundo, ni una sola prueba de que hubiera estado allí físicamente. Pero el aire se hizo más denso, cargado con un eco de sufrimiento que jamás se marcharía. Ese era el legado del visitante del tejado, un rastro de horror que, a partir de entonces, impregnaría cada pared, cada habitación y cada sombra disimulada entre las vigas de la casa. No hubo rescate ni posibilidad de huir. La madrugada, indiferente a la tragedia, terminó llegando con la puntualidad de siempre, mostrándose con un pálido resplandor que apenas iluminó la escena de ese cuarto cargado de oscuridad. Nadie descubrió a tiempo lo que aconteció entre esas paredes. Solo quedó la certeza de que el terror había tomado forma en la noche más silenciosa, y el tejado ya no volvería a inspirar esas historias dulces de la infancia. Cualquier atisbo de inocencia se había destrozado en pedazos, reemplazado por las huellas de un horror sin remedio, sellando el destino de aquel que se atrevió a distinguir un zumbido extraordinario tras la ventana. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.